Muy buenas a todos, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la partida del día de la ronda número 4 del Gran Suizo de la FIDE. Mi nombre es Pepe Cuenca y es un placer estar aquí con todos vosotros de nuevo. Hoy os traigo un partidón que ha tenido lugar entre Vladislav Kovalev, jugador de 2670, aproximadamente durísimo, y el campeón del mundo, Magnus Almendrado Carlsen. Lo primero de todo, pediros disculpas un poquito por este retraso. Yo he tenido un día de mucho lío aquí en San Luis y luego he estado cenando pues con mis amigos cubanos, con Leinier Domínguez, con Lázaro Bruzón, Junieski Quesada, vaya trío, ¿verdad?, de jugones, y con mi gran amigo, el gran maestro peruano Emilio Córdoba. Así que nada, acabo de llegar a casa y estoy ya con vosotros para ver qué ha sucedido en las 64 casillas entre Kovalev y Magnus Almendrado Carlsen. Hay que decir que Kovalev venía de ganar una partida larguísima en la ronda anterior, un final de damas que parecía totalmente tabla, y bueno, consiguió ganarlo, y su recompensa es que jugaba nada más y nada menos que contra el campeón del mundo, y empezaba con la jugada E4 al cuello Kovalev, y Magnus responde con su siciliana C5, caballo F3 y D6. Ya vemos un primer cambio por parte del noruego. Normalmente sabéis que comienza con este orden, con caballo C6 para atrás, D4, C por D, caballo por D, entrar en su amada defensa Pelicán, ¿verdad? Pero como decimos, en el día de hoy ha optado por este D6, por supuesto una jugada muy lógica, y aquí las blancas optan por alfil B5 jaque. Como decimos, una jugada de corte más posicional, más tranquila, por supuesto. Tras D4, C por D, caballo por D, existen infinidad de sicilianas. Tras caballo F6, caballo C3, tenemos el dragón, las Scheveningen, la siciliana clásica o la defensa Najdorf. Tengo curiosidad por ver cuál es la que hubiera empleado el noruego Magnus Carlsen. Pero bueno, alfil B5 jaque, varias posibilidades para la negra, principalmente 3, ¿verdad? O cubrirte en D7 de caballo de alfil, o cubrirte en C6 de caballo. Magnus opta por alfil D7 y alfil por D7, dama por D7, C4, para tratar de llegar a una estructura tipo Maroczy. Por ejemplo, si caballo F6, que no se empleó en la partida, caballo C3 y por ejemplo G6, esta posición ha sido súper estudiada. Tras D4, C por D, caballo por D4, es una variante muy parecida al Maroczy, ¿verdad? Con la estructura de los peones en C4 y en E4, pero con una diferencia importante, y es que los alfiles de casillas blancas se han cambiado, y esto en teoría favorece algo a las negras con respecto a la versión natural del Maroczy contra el dragón acelerado, ya que, como decimos, en este tipo de línea el negro tiene poco espacio y le conviene cambiar un par de piezas. Por eso esta posición no es tan incómoda como las que derivan del Maroczy contra el dragón acelerado. Pero Magnus Carlsen decide jugar E5, una línea secundaria que ya había empleado, por ejemplo, contra el super gran maestro francés Etienne Bacrot. La idea de la negra es muy sencilla, es decir, oye tío, que no vas a jugar D4 en tu vida. Es verdad que con esta configuración de peones este alfil está un poco incómodo, de verdad, chocando contra D6, contra C5, contra E5, esa situación incómoda de ese alfil, ¿no? Como la diarrea en casa ajena, ¿verdad? Estás ahí, vas a conocer a los padres de tu novia o de tu novio, y de repente te entra un diarreazo ahí, no sabes qué hacer, y dices, voy al baño, madre mía, que voy a dejar aquí las pruebas del delito luego con el pestazo que he liado aquí. ¡Qué agor! ¡Qué agor! Y te quieres tirar por el balcón, ¿verdad? Bueno, son cosas que a todos nos han pasado alguna vez en la vida. Pero la idea de las negras, como digo, es evitar D4, y luego vais a ver que existen formas muy interesantes de desarrollar el alfil de C8, tal y como sucede en esta partida. Las blancas continuaron con caballo C3, jugada lógica de desarrollo, potrillo a C6 y D3 por parte de las blancas, dándole vía libre al alfil de C1 para ser desarrollado en el futuro. Y ahora alfil E7, por supuesto, quizá la forma más natural de desarrollar este alfil es por G6 alfil G7 y caballo G7. Bueno, una maniobra muy interesante y natural, pero Magnus decide jugar alfil E7. Y vais a ver que su idea es llevar este alfil a D8 y sacar el caballo por E7. El alfil en D8 parece que está un poco raro, pero puede ser reciclado por esta diagonal, ¿no? Para ser, por ejemplo, cambiado por un caballo en C3, y además el caballo, estando en E7 en lugar de en F6, pues permite la ruptura a F5, facundizando la posición. Las blancas juegan a 3, todavía estamos siguiendo esa partida entre Bacrot y Magnus Almendrado Carlsen, alfil D8, enroque corto, caballo G7, y ahora aquí Kovalev, bueno, pues elige la jugada que Bacrot ya empleó contra Magnus Carlsen.
B4, un sacrificio de peón que en la anterior partida Magnus aceptó. En esta de hoy no ha aceptado el sacrificio de peón porque en aquella partida quedó bastante inferior contra el jugador francés. En aquella partida capturó en B4, caballo por B4, alfil A3 y vais a ver que la compensación es tremenda porque existe mucha presión sobre el peón de D6 y alguno podría pensar, oye, Pepón, Mr. Milongas, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa si juego la jugada A5 protegiendo el caballo? ¡Pepón! Pues que simplemente viene alfil por B4 y nos ganan la pieza, ya que la torre de A8 está indefensa. Así que, perdón, tras alfil A3, caballo C6, se jugó en esa partida y D4 y las negras ya estaban en problemas. Por ejemplo, si en roque viene D por E5 y la dama de D7 sufre, si E por D4, caballo por D4, así fue la partida, dama por D4 en roque. Existen varias jugadas aquí para sacar ventaja con blanca, la más sencilla es caballo B5 que recupera y luego existe mucha presión sobre los peones de A y B7 y, por ejemplo, una jugada como E5 también parece lo suficientemente buena o incluso alfil por D6 o dama por D6 también asegura algo de ventaja a las blancas. Como decimos en el día de hoy, Magnus Carlsen no estaba tan hambriento y no se come este peoncito de B4, de hecho realiza la mejor jugada sugerida por el módulo de análisis, por estos diablos, por Stockfish, enroque corto, se enroca el almendrado y aquí pues Kovalev decide jugar B por C5, D por C5 y caballo D5, metiendo un caballazo ya en ese casillón. De nuevo uno podría pensar, Pepón, ¿por qué no me zampo ese potrillo que está rico? Porque E5 está indefenso. Ahora, desviación, el caballo se tiene que mover, digamos a D4 y me zampo este que está rico con un curry excepcional. Por eso tras caballo D5 Magnus juega caballo G6 y dice, bueno, sobreprotejo el peón de E5, estoy ready, estoy preparado para golpear con F5 y tratar de buscar contrajuego en esta columna F. ¿Verdad? Por cierto, tengo que deciros, antes de que se me olvide, que el niño Antón ha ganado hoy, está con 3 de 4, mañana juega en la mesa 3 contra Mystery Glue, contra Cubitos de Hielo, Carjacking. ¡No nos vamos a perder esa partida! ¿Verdad o sí? ¿Quién se va a perder esa partida? Nadie. Caballo G6 y alfil E3 por parte de Kovalev. Bueno, el alfil toca C5, juega de desarrollo, amenazando un peón B6 por parte de las negras y caballo D2. Ahora Kovalev le dice a Magnusete, oye Magnusete, que muy bonito tu F5, pero en cuanto rompas con F5, el caballo blanco va a venir a la casilla E4 y parece que vamos a tener dos caballazos. Es verdad que la posición de Magnus es bastante pasiva, así que igualmente decide romper con F5 y, bueno, hay que decir que si, por ejemplo, tratas de jugar caballo D4 en esta posición, tras caballo D2, pues puedes simplemente comer en D4 y jugar a 4. De nuevo, este caballo es potentísimo, estamos buscando la ruptura a 5, quizá para crear un peón pasado en la columna C. Magnus Carlsen juega F5, E por F5, dama por F5 y caballo E4. La verdad que la posición es estéticamente muy bonita para las blancas, ¿no? Con estos dos caballos en casillas blancas que no pueden ser expulsados. Así que realmente parece mucho más fácil de jugar esta posición para Kovalev que para Magnus Carlsen. Magnus busca contrajuego, saltando, galopando con ese potro que viene a buscar mejores pactos aquí en F4, golpeando en G2, metiendo presión en D5. Pero aquí Kovalev dice, ¿sabes qué? Paso de ti, Magnusete. Voy a jugar G3, expulsando ese caballo. Hay que decir que si juegas alfil por F4, esto solamente puede ayudar a las negras. Le estamos dando un punto aquí para romper con F3. Ahora el alfil puede activarse en cualquier momento por esta diagonal, la casilla D4 y E5 aseguran suficiente contrajuego a las negras. Por eso que G3, ahora preguntándole a Magnusete si quiere realmente capturar en D5. Capturar en D5 no parece la mejor jugada, por ejemplo, tras caballo D4, puede jugar alfil por, peón por y dama B3, y este peón parece difícil de atacar, por ejemplo, cuando lo coloquemos en D6, y el caballo es completamente inexpugnable de la casilla E4, asegura a las blancas una posición comodísima de jugar. ¿Verdad? Ese caballo es una maravilla, menudo potro. Fabi, ¿qué pasa ahí? ¿Qué me cuentas hoy? Estás callado hoy, ¿eh? ¿Qué pasa, No sé, ¿te ha comido la lengua el gato o qué hoy, Fabi? Que me pierdo un poco. Por cierto, oye, ¿os imagináis al Divi jugando al Twister? No sería fácil para él, ¿no? Ya sabéis que el Divi es daltónico. El Twister era, ¿no?, ese juego de colorines que ponían los pies y las manos ahí, ¿no? ¿Os imagináis al...? Seguro que sufrió bullying el Divi jugando al Twister cuando era pequeñín.
No sé por qué se me ocurren estas cosas tan estúpidas comentando las partidas. Pero bueno, otra cosa, tenía que anunciar el ganador. Pero Ander Uranga, el ganador del jueguecito de ayer. Así que luego me dejas en tu cuenta de YouTube, me dejas tu nick. Perdón, en los comentarios de YouTube de este vídeo me dejas tu nick y te regalo ese mesecito premium. Bueno, pues volvemos a centrarnos en la partida. G3, Magnus juega dama G6, profilaxis, ahora G por F4, no es posible. Y las blancas dicen, oye tío, rey H1, ahora sí que amenazo ese caballo de F4. Visto lo que sucedió en la partida y la posición resultante tras la captura de D5, quizá hubiera sido mejor para Magnus mantener la tensión con caballo E6. Igualmente me parece una posición, como digo, algo más cómoda de jugar para blanco, por supuesto, ni mucho menos clara. Existe la ruptura F4, los caballos son un poco mejores, quizá la ruptura 5 en el futuro, pero parece que el negro está muy sólido, buen control sobre D4, todavía sobre F4 y en definitiva una posición muy sólida. Sin embargo, aquí las negras decidieron comer en D5 y jugar caballo E7, una decisión de doble filo. Yo creo que a Magnus se le debió escapar alguna de las siguientes líneas, porque ahora las blancas van a quedar muy bien. Kovalev jugó D6 y Magnus juega caballo F5. Y ahora es verdad que este peón en D6 parece que está medio perdido. Creo que a Magnus se le escapó la siguiente línea que sucedió en la partida. Dama B3 y quizá Magnus pensó que podía jugar dama F7, que no sucedió en la partida porque Magnus se fue al córner a H8 con el rey. Supongo que se le escapó que tras dama por F7, torre por F7, esto parece muy bonito porque parece que el negro va a jugar torre D7 y se va a zampar este peón. Existe la maravillosa jugada G4 de desviación antes de que venga a la torre a D7. Una vez que el caballo salte, esta posición parece de ensueño completamente para las blancas. Sobre todo, fijaros en ese caballo de E4. ¿Quién quiere un novio, una novia, un marido, una mujer maravilloso cuando podemos gozar de ese caballo de E4, verdad? Si tenemos salud y ese caballo de E4, la vida puede ser maravillosa. Entonces, tras dama B3, las negras se vieron forzadas a jugar rey H8 y ahora dama D5. Al blanco le da tiempo a centralizar la dama, atacar la torre de A8 y al mismo tiempo proteger el peón de D6, que no va a ser fácilmente atacable. Las negras juegan alfil F6 para defender la torre. También tienen la esperanza de que tras torre de 8 ese peón vuelva a ser vulnerable, el peoncito de D6, pero Kovalev juega torre a E1 y fijaros que esta jugada tiene una función muy sencilla y es que quiere meter F4. F4 no era posible anteriormente porque el alfil de F3 se está colgando, pero las blancas quieren aprovechar ahora para abrir la posición con F4. Torre a D8 de Magnus Almendrado Carlsen. ¿Y quién resuelve tus problemas? Es el panadero, es el cocinero, es el huevero, es el bombero, es el Facun. F4. ¡Bum! Claro, ahora estamos creando muchísima tensión central, ya que la amenaza es simple, F por E5, en la siguiente jugada. Así que es por eso que las negras capturaron en E3, torre por E3, E por F4 para resolver la tensión y torre por F4. Las negras jugaron H6 para darse un aire y la posición del blanco está completamente ganada según las máquinas. La verdad es que la posición tiene una pinta increíble, sobre todo ¿por qué? Porque tenemos un peón pasado protegido por un caballo que no puede ser expulsado por ninguna pieza negra, ¿no? Esto es muy importante. La diferencia de piezas menores es realmente importantísima en esta posición. Segundo, tenemos una dama centralizada que está maravillosamente ubicada en D5. Bueno, y es que todos estos motivos ya son más que suficientes como para pensar que la ventaja es muy grande. Pero quizá no para pensar que hay un remate directo en esta posición. Y es que lo hay. Kovalev, bueno, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Como decimos, qué fácil es. No me voy a cansar de repetir esta frase. Ya sé que soy muy pesado, me diré, oye, el Pepe todos los días diciendo lo mismo, macho. Que si la jugada forzada, oye, que si los piojos trabajan poco en la cabeza del Divi, yo qué sé, cosas de esas, ¿no? Pero también insistimos mucho. ¿Qué es lo que iba a decir, coño? Se me ha olvidado. Hostia, he entrado en rancho total, ¿no? Se me ha olvidado por completo lo que iba a decir. Pero bueno, las negras juegan H6 y el blanco está completamente ganado. Sí, bueno, iba a decir aquí que existe un remate y es con la jugada caballo por F6. Las blancas jugaron D7, que es una jugada suficientemente buena, pero caballo por F6 era ganadora. Vamos a tratar de entender por qué, porque no es ni mucho menos sencillo. Lo primero, las negras pueden capturar de torre o pueden capturar de peón. Si capturan de peón viene torre 7 y ahora la debilidad en la séptima es muy notable. No solo estamos capturando en E7, sino que existen infinidad de amenazas. Por ejemplo, si tratas de jugar F5 para evitar que la torre pase por E4, por ejemplo, puede venir D7
defendiendo el peón. Y si dama F6 existe jugada como torre E6, dama G7 y ahora torre H4, y la debilidad del peón de H6 se hace notable. Por ejemplo, si torre F6 ya puede jugar torre 8, y si torre F8 dama E6, y las negras tienen que abandonar porque estamos entrando en E6. Estaba diciendo que es muy fácil hablar desde fuera, ¿verdad? Pero que nunca me voy a cansar de decir lo fácil que era hablar desde aquí fuera, ¿verdad? Que luego uno cuando está sentado ahí y tiene contra las cuerdas al campeón del mundo le empieza a temblar absolutamente todo. Os lo puedo asegurar, ¿eh? Os lo puedo asegurar porque tener tanta ventaja contra Magnus Carlsen debe darte un escalofrío. De repente, bueno, pues uno le empieza a temblar absolutamente todo. Vamos a ver la otra posibilidad. Contra H6, caballo por F6, si comemos de torre, D7, bueno, pues de momento no amenazan nada, pero ahora, por ejemplo, estás amenazando torre por F4. Si juegas un torre por F4 aquí, G por F4, y ahora rey H7, torre E6, si dama F7, torre por H6, si es que realmente no existe otra casilla para la dama. Por ejemplo, si te vas a G4, vendría dama E4, viniendo torre 8, y si juega rey G8, torre 8, y se acaba la partida. En caso de G6, supongo que tras torre 7 seguido de torre 8, el negro también tiene que abandonar. Y es que tras este D7, si juegas torre D6 también, ahora puedes usar el concepto de desviación de nuevo. Torre 8 jaque, torre por E8, peón por dama por E8 y dama por D6, y de nuevo las blancas están ganando. ¿Qué pasa? Que aquí Kovalev, también apurado ya de tiempo, todavía sin haber pasado en control, decide jugar tras H6 D7, que es una jugada que tiene todo el sentido del mundo. Magnus aquí aprovecha para retorcerse. Qué difícil es ganar una partida de estos tíos. Alfil E7 y bueno, ahora torre EF3. Como digo, la posición sigue siendo increíblemente ventajosa para las blancas, ¿no? Torre por F4, torre por F4, y Magnus a la desesperada juega B5, tratando de buscar algún tipo de contrajuego con B4, quizá un pase de la dama por B6, ¿no? Hay que decir que aquí Kovalev realiza una jugada que no me gusta a primera vista, que es caballo por C5. ¿Por qué? Porque simplemente te vas a comer un peoncito, y este caballo, como hemos dicho, es muy superior al alfil de E7. Existían varias jugadas, ¿no? La máquina incluso dice que rey G2 está ganando, que H4 está ganando, pero la verdad que esta sí que parecía más directa. Torre F5 para torre 5, y no es fácil defender el alfil de E7. Imaginaros que la máquina aquí dice A6, torre 5, alfil F6 como mejor opción para las negras, y tras caballo por F6, dama por F6, de nuevo torre 8, gana la partida. Rey H7, dama E4, no puedes cubrirte en G6 porque cae la torre, y si G6, dama E7, captura, y tras rey G8, torre 8, y el negro tiene que abandonar. Caballo por C5, sigue completamente ganado el blanco, pero es una jugada que a primera vista no me gusta. ¿Por qué? Como decimos, el alfil de 7 es un alfil pasivo, y el caballo de 4 es una pieza inexpugnable que controla muchísimas casillas. Como digo, siempre hablando desde el máximo respeto, ¿verdad? Porque nosotros somos los presidentes de Rancho Colapso, ¿verdad? Caballo por C5, alfil por C5, igualmente esto tiene una pinta tremenda. ¿Por qué? Porque por supuesto amenaza varias jugadas. Primero, amenaza torre F8. Segundo, tras torre por D7 vendría dama C8 y dama por D7 ganando la partida. Así que el negro por eso no puede hacer nada, ni capturar en D3, ni capturar en D7. Tiene que jugar rey H7, que evita los torre F8 por torre por D7. Aquí Kovalev realiza dama D5, jugada de doble propósito: defiendo en D3, defiendo en D7, centralizo mi dama, evito los jaques en esta diagonal. Y aquí dama G5 por parte de Magnus, diciendo: oye tío, que si quieres cambiar damas yo estoy feliz, porque probablemente este peón de D7 va a caer, mi rey está demasiado cerca, y si cae D7 probablemente esto sea tabla. Y es aquí donde también, condicionado por los apuros de tiempo, Vladislav Kovalev comete un error. Realiza la jugada dama E4 jaque. La mejor era quizá la más natural, torre F5. Los jaques en C1 no van a ningún lado, siempre te puedes esconder en H3. Y si dama E7 para tocar en D7, torre F7, de nuevo las blancas están ganando. Por ejemplo, si dama G5, el mismo truco que vimos antes, dama E4, dama G6 ahora, y dama E7, y la torre de D8 sufre muchísimo. No puedes defender vía B6. Si defiendes, si das un jaque en C6 se te van a acabar temprano también, como decimos. Siempre existe esa maniobra para escondernos en H3.
y las blancas se están ganando. Como digo, dama B6 no se puede por torre por G7 y te pegan mate, así que en la partida torre F5 parecía ganadora, pero dama E4 jaque, otra jugada que puede parecer natural, ya no es tan fácil. Dama G6 de Magnus. De nuevo, los finales ahora, parece que el rey negro llega y captura en D7 y la posición está igualada. Dama D5 de Kovalev, dama G5 de Magnus. De nuevo, existe ese torre F5 ganador, pero no lo hace en apuros de tiempo. Dama D6, dama G6 buscando el cambio de dama Magnus, dama C7, dama G5 y dama D6. Incluso aquí se puede poner peligroso el asunto. Por ejemplo, si juegas torre 4, para torre 8 te pueden hacer dama F5, que de hecho amenazan dama F1 mate y torre por D7. El colmo de los colmos de esta posición es que Kovalev hubiera acabado perdiendo la partida, que ya os digo yo que, por ejemplo, suele pasar mucho, ¿no? Porque la tendencia es muy negativa. Viene de una posición completamente ganada, donde la vida es maravillosa, donde todo es felicidad, donde la vida te sonríe, el amor está ahí presente, los amigos te quieren, las notas van bien en la universidad y de repente llega esa época de oscuridad, ¿no? Donde de repente ves que la posición está igualada y, ¿por qué no?, puedes empezar a quedarte peor. Por eso aquí Kovalev juega dama D6, dama G6, dama C7, se repite en algunas ocasiones dama C6 y ahora Magnus, aprovechando que el blanco no ha jugado dama D6, juega dama E7. Que hace que el peón de D7 caiga. ¿Por qué? Uno podría pensar, Mr. Milongas, ¿qué pasa si torre D4? Pues que viene dama E1, rey G2 y te pegan continuo. Ahora sí, dama E2, rey H3, dama H5 y si decides hacerte el guapo con torre H4, viene dama F5 y cae el peón de D7. Por eso que tras dama E7, dama por B5 de Kovalev, torre por D7, Magnus ya ha pasado lo peor porque tiene peón de menos solamente y ha desaparecido ese grano en el culete, ¿verdad? Ese peón en D7. Dama F5 jaque, G6 y ahora ya Kovalev en rancho colapso total. Está cayendo de 3, te está viniendo dama por A3, dama E1, decide jugar dama F8 y tras dama por torre, rey G7. Bueno, pues torre A8, rey F6, ya esta posición es una posición de tabla, se jugó un poquito más hasta aquí, pero estos son tablas teóricas, con este peón no eres capaz de conseguir absolutamente nada. Increíble, bueno, qué difícil es ganarle a un jugador como Magnus. Es verdad que hoy parece ser que es cuando más cerca ha estado la derrota en todo este año. Recordad que Magnus lleva 94 partidas clásicas sin perder. Está a muy pocas partidas del récord que tiene Diliren, a una partida de la racha que tiene Mikhail Tal, que fue de 95 partidas, si no me equivoco. La realidad es que hoy no es que estaba peor, no es que tenía una posición con desventaja, pero con algunos trucos. La realidad es que hoy estaba completamente perdido en una posición pues relativamente sencilla de rematar, sobre todo para un jugón, para un superclase como es Kovalev, jugador de 2670. Magnus tiene 80 vidas. Bueno, como digo, los nervios, ¿no?, de estar ganado frente al campeón mundial. No sé qué pensáis vosotros, qué creéis que es lo que le ha podido pasar a Kovalev. Yo creo que si no es Magnus, igual pues gana el 99,5 de cada 100 partidas con esta posición. No lo sé, ¿qué pensáis, gente? Bueno, ya sabéis, si me olvida algo, creo que no. Ah, sí, tenemos 25% de descuento si os hacéis premium con el código Pecholobo. Ya sabéis, Pecholobo Aronian. Esto va a estar hasta que Pecholobo Aronian deje de ganar. Está jugando brutal. Y además ya sabéis que mañana es luna llena y Pecholobo pues juega mejor cuando hay luna llena, ¿vale? Así que nada, me despido de vosotros. Espero que os haya gustado esta partida. Aquí ya son las 1 de la mañana casi en Estados Unidos, así que yo me retiro a descansar. Como siempre, un placer estar con todos vosotros. Ya sabéis, si no estáis suscritos al canal de YouTube, pues suscribiros, ¿no?, para que os lleguen las noticias y esas cosas. Os mando un fortísimo abrazo desde aquí de los Estados Unidos y nos vemos mañana en el próximo vídeo, ¿vale? Muchos besos, muchos abrazos, sed buenos, ir por la sombra y mucha lechuga, gente. Ya sabéis que hay que comer bien. Hasta luego, Lucas.